Hola, bienvenidos al Reloj de Arena. Mi nombre es Nicolás Estrada y este es un canal de videos sobre fundamentos de mecánica de suelos, producido desde el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental en la Universidad de los Andes en Colombia. En este video vamos a seguir discutiendo el tema de los esfuerzos en el suelo. Y en particular hemos estado discutiendo los diferentes orígenes del esfuerzo en el suelo. Vimos ya un primer origen muy importante, el de los esfuerzos geostáticos, y en este video vamos a estudiar un fenómeno que puede modificar estos esfuerzos. Me refiero a cuando hay agua fluyendo hacia arriba o hacia abajo en el suelo. Vamos a empezar con una pequeña introducción, luego analizaremos cómo son estas modificaciones y por último estudiaremos el fenómeno de la fluidización, también llamada licuefacción. Al igual que lo hemos hecho en videos anteriores, vamos a empezar imaginando un experimento sencillo. Vamos a suponer que tenemos un recipiente con una cierta cantidad de suelo, puede ser por ejemplo arena, llenando, supongamos, unas 2/3 partes del recipiente y luego terminamos de llenar el recipiente hasta el borde con agua. La arena está entonces saturada. Y luego vamos a pensar en un segundo experimento en el cual tenemos el mismo dispositivo, pero en esta ocasión hemos conectado el recipiente a un conducto en su parte inferior y vamos a inyectar agua por la parte inferior del recipiente, induciendo así un flujo ascendente a través de la arena y por supuesto en el borde superior del recipiente pues esa agua se tendrá que desbordar. Analizando entonces estos dos sistemas, lo que quiero que nos preguntemos es, bueno, entre estas dos situaciones, que tienen la misma cantidad de suelo y las mismas dimensiones, ¿cómo cambian entre estas dos situaciones el esfuerzo total, la presión de poros y el esfuerzo efectivo? En un determinado punto, es decir, a una profundidad equivalente, ¿deberían ser estos esfuerzos iguales o diferentes en estas dos situaciones? ¿Y en qué sentido? Tal vez vale la pena en este momento suspender el video y tomarse un par de minutos para pensar en esta pregunta antes de que veamos en más detalle la respuesta. Para completar nuestra intuición con un análisis más desde un punto de vista físico, quiero que analicemos este sistema. Tenemos un recipiente con agua y con una cierta cantidad de partículas que reposan en un fondo que tiene una serie de huecos y que permite el paso del agua. Tenemos, como lo indica la flecha azul, un caudal que fluye en el sentido ascendente. Lo que hay que pensar en esta situación es que las partículas están quietas, pero el agua se está moviendo hacia arriba. Es decir, hay una velocidad relativa entre las partículas y el agua. Y cuando el agua fluye hacia arriba y fluye alrededor de las partículas, ejerce sobre ella una fuerza de contacto, una fuerza de fricción en su superficie, que también llamamos fuerza de arrastre. Esa fuerza de arrastre entonces va en el sentido contrario del peso de las partículas, ¿cierto? Trata de levantarlas. Cuando el caudal es pequeño, como en esta imagen, pues esa fuerza va a ser inferior al peso de las partículas y en consecuencia lo que nosotros vamos a ver es unas partículas que no se mueven. Podríamos empezar a aumentar el caudal y al principio no vamos a ver gran cosa, las partículas van a seguir quietas. Por supuesto, esa fuerza de arrastre que el agua ejerce sobre las partículas va a ser ahora mayor, porque al ser el caudal mayor, el agua se está moviendo más rápido. Y de hecho, podemos imaginar que llegará un momento en el que la magnitud del caudal que estoy imponiendo es tal que esa fuerza de arrastre empieza a ser equivalente al peso de las partículas y de hecho puede levantarlas y suspenderlas, ¿cierto? El sistema deja de estar en equilibrio estático. Hacia el final del video veremos a qué corresponde esta situación. Pero si nos concentramos en las dos primeras situaciones, en las que tenemos un sistema estático, pero sabemos que esa fuerza de arrastre está actuando,
Lo que podemos imaginar es que como consecuencia de este flujo ascendente y de la existencia de estas fuerzas de arrastre, hay una cierta cantidad de modificaciones que se producen en los esfuerzos que calculamos normalmente. En primer lugar, siempre hemos calculado el esfuerzo total vertical. Este esfuerzo total vertical no se ve modificado por el flujo de agua, porque como lo hemos discutido varias veces en clase, el esfuerzo total siempre es un problema de estática y básicamente está reflejando el peso de lo que tengo sobre el plano en el cual estoy calculando mi esfuerzo total vertical. Como el agua en movimiento y el agua quieta tienen el mismo peso y las partículas pues también, entonces ese peso es igual independientemente de la fuerza de arrastre y el esfuerzo total se va a mantener constante. Sin embargo, vimos que esa fuerza de arrastre trata de levantar las partículas y en consecuencia las fuerzas de contacto entre ellas van a ir disminuyendo, ¿cierto? A medida que yo trato de hacer flotar, de levantar las partículas, pues su equilibrio depende cada vez menos de la fuerza de contacto entre ellas. Y recordemos que nuestro esfuerzo efectivo, es decir, el esfuerzo que efectivamente están sintiendo las partículas como resultado de las interacciones entre ellas, pues ese esfuerzo tendrá que disminuir si las fuerzas de contacto disminuyen. Ahora, si yo mantengo el esfuerzo total en estas diferentes situaciones, pero estoy disminuyendo el esfuerzo efectivo, pues entonces para que el esfuerzo total se mantenga constante, la presión de poros tendrá que aumentar. Entonces, recapitulando, cuando yo tengo un flujo ascendente de agua a través del suelo, el esfuerzo total vertical no cambia, el esfuerzo efectivo vertical disminuye, porque ahora el agua con su fuerza de arrastre está sosteniendo parcialmente las partículas, y la presión de poros aumenta como consecuencia de ese flujo. ¿Cómo se ve esta modificación ya en términos, digamos, más numéricos? Si pongámoslo en ecuaciones. Nuevamente vamos a imaginar dos situaciones. Una primera situación en la cual tenemos el agua quieta, ¿cierto? Un sistema hidroestático. Tenemos una cierta cantidad de suelo y luego una cierta cantidad de agua de altura HW. Y luego vamos a pensar en un segundo sistema equivalente al primero, pero en el cual estamos imponiendo un flujo ascendente de agua. Y vamos a elegir un punto a una profundidad arbitraria dentro del suelo, una profundidad que vamos a llamar Z, medida a partir de la superficie. Si usamos las ecuaciones que vimos en nuestro video anterior para calcular los esfuerzos hidroestáticos y tenemos en cuenta en el segundo caso las modificaciones en la presión de poros, podemos calcular fácilmente las ecuaciones o podemos derivar fácilmente las ecuaciones que vamos a ver a continuación. Empecemos por nuestro sistema más sencillo, que es el sistema estático. Sabemos que el esfuerzo total vertical en el punto Z, en el punto amarillo que vemos en la imagen, refleja simplemente el peso de las capas de material que tengo por encima de ese punto. Yo voy a tener una capa de suelo cuya contribución al esfuerzo total es el peso específico saturado por la profundidad Z, y luego una capa de agua cuya contribución al esfuerzo total vertical será el peso específico del agua por la altura HW. Luego podemos calcular la presión de poros. Recordemos que para calcular la presión de poros simplemente multiplicamos el peso específico del agua, gamma W, por la profundidad del punto en el cual estamos estimando la presión con respecto a la superficie del agua o al nivel freático. En este caso esa distancia es Z más HW. Y en tercer lugar, el esfuerzo efectivo vertical es nuestro esfuerzo total menos la presión de poros. Haciendo esta resta y simplificando la expresión, encontraremos que es la multiplicación del peso específico saturado por la profundidad Z menos el peso específico del agua por la profundidad Z, como lo vimos en nuestro video anterior.
las cosas cambian y se ponen más interesantes es cuando consideramos el caso del flujo. ¿Qué pasa en esta situación? Por un lado, como decíamos hace un momento, el esfuerzo total sigue siendo el mismo, porque ese esfuerzo total solo depende del peso de lo que hay arriba. Y el peso del agua moviéndose, en este caso además muy lentamente, pues es igual al del sistema hidroestático. Y entonces tenemos nuevamente el peso específico saturado por la profundidad Z más el peso específico del agua por la profundidad HW. La presión de poros, como veíamos en las diapositivas anteriores, tendrá que aumentar, en este caso porque estamos hablando de un flujo ascendente. Si observamos esta ecuación, veremos que hay una primera parte que es igual a la del caso hidroestático, ¿cierto? El peso específico del agua multiplicado por la suma de Z y HW, pero luego aparece un término adicional que está sumando, es decir, que aumenta la presión de poros con respecto al caso hidroestático. Y ese término que sumamos es el peso específico del agua por la profundidad Z y por el gradiente hidráulico que está ocurriendo en este sistema en el cual hay flujo de agua. Esta cantidad del gradiente hidráulico ya la introdujimos y la discutimos cuando vimos la ley de Darcy. Recuerden que es simplemente las pérdidas energéticas o las pérdidas de cabeza hidráulica que ocurren a lo largo del flujo, digamos, de agua en el suelo, o entre dos puntos, digamos, dentro de ese suelo, dividido por la longitud que tuvo que recorrer el agua para generar esas pérdidas energéticas. Ahora, si esta es la cantidad en la que se incrementa la presión de poros, pues esta será la misma cantidad en la que tiene que disminuir el esfuerzo efectivo, ya que la suma de presión de poros y esfuerzo efectivo sigue siendo el esfuerzo total que se conserva entre nuestros dos sistemas. Entonces, por último, nuestro esfuerzo efectivo, que ya sabemos debe disminuir, será el peso específico saturado multiplicado por la profundidad Z, ¿cierto? La profundidad del punto amarillo dentro del suelo, menos el peso específico del agua por Z. Esos dos primeros términos son los mismos que teníamos en el sistema hidroestático, pero ahora le vamos a restar un tercer término, igual al que sumábamos a la presión de poros, que como lo decíamos hace un momento, es el peso específico del agua por Z y por el gradiente hidráulico. Fíjense que como esta modificación que estoy encerrando en el recuadro rojo depende del gradiente hidráulico, entonces dependerá también de la velocidad del agua en el suelo, ¿cierto? Entre más grande sea el caudal que imponemos, mayor será la velocidad y para una misma permeabilidad, pues mayor será el gradiente hidráulico. Y esto nos permite introducir un fenómeno físico muy interesante que pasa cuando tenemos flujo ascendente de agua en el suelo. Veamos cómo funciona. Recordemos que entonces nuestro esfuerzo efectivo con respecto a la situación hidroestática va a disminuir cuando tenemos un flujo ascendente de agua. En particular va a disminuir porque estoy restando el tercer término del lado derecho de esta ecuación. Veíamos también que entre más grande sea la velocidad que yo impongo a ese flujo, pues mayor será el gradiente hidráulico y de mayor magnitud será este tercer término que estoy restando a mi esfuerzo efectivo hidroestático. Eso quiere decir que si yo aumento poco a poco la velocidad, llegará un momento en el cual el esfuerzo efectivo se vuelve nulo. De hecho, es fácil calcular ese momento, si nosotros, o ese gradiente hidráulico. Si nosotros hacemos que sigma prima b valga 0 y despejamos delta h sobre L, encontraremos lo que llamamos el gradiente hidráulico crítico, es decir, el gradiente hidráulico que hace que el esfuerzo efectivo se vuelva nulo. Este gradiente hidráulico crítico, como lo muestra esta ecuación, es el peso específico saturado menos el peso específico del agua dividido en el peso específico del agua. Pero más importante que la ecuación, pensemos en cuál es el sentido físico de esta cantidad.
Sabemos que si no hay flujo, hay fuerzas, ¿cierto?, de contacto entre las partículas y esas fuerzas de contacto son las que construyen mi esfuerzo efectivo vertical. Sí, es el esfuerzo que efectivamente están sintiendo las partículas en los contactos entre ellas. Por otro lado, esas fuerzas de contacto entre las partículas son también las que me dan la fuerza de fricción entre las partículas y las que me dan la resistencia al corte o la resistencia friccionante del suelo en su conjunto. Entonces, si yo tengo un esfuerzo efectivo que se volvió nulo, eso lo que quiere decir es que ya no hay esas fuerzas de contacto, ¿cierto? El agua con su fuerza de arrastre está soportando la totalidad del peso de las partículas y ellas ya no necesitan esas fuerzas de contacto para estar en equilibrio. Este es un suelo muy especial cuando ocurre esto, porque ya no hay fuerzas de contacto, ya no hay fuerzas de fricción entre las partículas y en consecuencia ya no hay como resistencia del material. Lo que ocurre de hecho es que el material empieza a comportarse como un fluido, como un líquido. Y por eso a esta situación la llamamos fluidización o también licuefacción. Veamos cómo se ve este fenómeno. Bueno, para que ustedes puedan ver a qué se parece en un experimento y en una situación real este fenómeno de la fluidización que hemos presentado en términos de ecuaciones, quisiera que vean dos videos de YouTube cuyos vínculos voy a pegar en la descripción de este video. El primero de ellos, cuya portada se muestra en esta diapositiva, corresponde a la fluidización de la arena cuando hacemos fluir aire ascendentemente a través de la muestra. Van a ver a lo largo del video cómo la arena, que normalmente tiene un comportamiento muy similar al de un sólido, empieza a tener un comportamiento que se parece mucho al de un fluido o al de un líquido. Aparecen olas, aparecen incluso burbujas, los objetos flotan como si estuvieran sobre el agua o un fluido de ese estilo. Es un experimento conceptualmente sencillo, pero muy bonito y muy interesante. Y el segundo video que quiero que vean, cuya portada se muestra en esta diapositiva, corresponde a un video tomado en Japón durante un sismo en el año 2011. Más adelante en el curso, en el capítulo de resistencia al corte, explicaremos por qué durante los sismos puede desarrollarse un proceso de licuefacción o fluidización. Sin embargo, por ahora vamos a dejar en espera esa explicación física y lo que nos interesa ver de este video en este punto de nuestro curso es cómo este material al fluidizarse fluye fácilmente a la superficie en un estado líquido, ¿cierto? Una gran cantidad de agua con suelo fluidizado y bueno, sí, pasa de tener un comportamiento sólido a un comportamiento fluido, es decir, se licúa o se fluidiza. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video. Chao.